Muy bien, excelente. Eh, Hoy día vamos a celebrar un espacio muy importante de intercambio con expertos en la materia en relación a un tema súper crítico hoy día para las personas, la sociedad, el planeta en general, que es la crisis climática y sus efectos en las organizaciones y viceversa. Este espacio es parte del programa Juntos por el Cambio de la Universidad de San Martín, ¿sí? Es la segunda, es el segundo espacio en vivo que se está activando. La semana que viene va a haber el tercer espacio, así que es un esfuerzo muy interesante viniendo de una facultad que tiene una triple especialización, ¿no? En comunicaciones, psicología y turismo. Así que esperamos que sea de total su agrado. Va a durar una hora y va a tener unos 3 momentos donde vamos a poder recibir y al mismo tiempo alimentar un poquito esas ganas de aprendizaje y transformación en relación al tema. ¿Sí? Además, quiero aprovechar para agradecer este esfuerzo importante al decano Johan Leuridan por impulsar esas iniciativas y a la doctora Anibel Sánchez de Walter, directora de la Oficina de Sostenibilidad. Ahí quiero subrayar cuán importante es que las universidades y facultades asuman un compromiso activo en relación no solamente a la comunicación, sino a la educación, a la investigación, a la relación con la comunidad y a cómo se gobierna las facultades en relación a una crisis como esta, ¿sí? Dicho esto, quiero presentar a las dos personas que nos van a acompañar en esta hora, dos profesionales peruanos eh, con trayectoria, a quienes considero por su perfil, ética y competencias. Me refiero a Marian y a Cristian. Marian es directora de Nexos Más Uno y gerente comercial de Libélula, una organización peruana que tiene más de 10 años en el rubro ambiental y climático. Ella es bachiller de Ingeniería de Computación e Informática de la San Ignacio de Loyola y cuenta con estudios de posgrado en marketing, así como es parte, bueno, ha sido parte de programas a nivel internacional en Colombia, entre otros, y tiene conocimientos de investigación de mercados y análisis de estado de resultados, especialmente en áreas comerciales y de ventas y de desarrollo y colocación de productos. Y también nos acompaña Cristian Contreras. Él es especialista de infraestructura de una organización muy importante en el Perú, TNC. Cuenta con experiencia profesional en estudios de carácter ambiental y territorial, gestión de recursos naturales, evaluación de servicios ecosistémicos y escenarios de desarrollo en la Amazonía, eh, que es súper importante que nuestra Amazonía está viviendo eh, mucho de esta problemática. Además, sabe, tiene manejo en jerarquía de mitigación y en infraestructura sostenible. Además, es profesor universitario en temas de geografía y geomática ambiental en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agreda La Molina en la maestría de Ciencias Ambientales. En este caso, voy a facilitar el espacio de interacción, eh, que como les comentaba tiene tres momentos y en los cuales soy súper contento de facilitarlo, no sin antes justificar la importancia de este espacio. eh, y ahí quería hacer un vínculo simple y rápido en relación a crisis climática, universidad, turismo, comunicaciones y psicología, y es que no hay forma de poder enfrentar a nivel personal y organizacional una crisis como esta, eh, más aún con una condición de coronavirus, si es que no nos formamos eh, como personas y como profesionales con competencias para la transformación. Ahí el vínculo, la importancia de la psicología es fundamental para poder atraer y potenciar mejor el talento humano disponible en nuestro país y en el mundo. En relación al turismo es que cada vez más, por ejemplo, vamos a sufrir o vamos a estar expuestos eh, a eventos hidrometeorológicos que suponen impactos en el turismo, por ejemplo en Cusco, entre otras regiones de nuestro país, entre otros lugares. Entonces, si es que aquellos gestores y gestoras del turismo no integran esta variable en sus programas comerciales,
probablemente tengan un proceso fuerte. Imagínense si el COVID ha desatado esta paralización. Lo que ya ha vivido el sector turismo y lo que va a vivir el sector turismo es igual de importante tenerlo en cuenta. Y en relación a las comunicaciones, no me imagino un mundo, no me imagino un país, no me imagino una sociedad como la peruana, si es que no se pone en la agenda pública, política, mediática, el desafío que enfrentamos como el cambio climático, porque básicamente este tema, esta crisis climática es el resultado concreto de un sistema de extractivismos a nivel global y a nivel nacional. Entonces, imagínense, sientan cómo es que estamos viendo esta crisis del COVID y cómo es que vamos a seguir viviendo crisis, emergencias climáticas, debido a que la temperatura en el planeta se ha incrementado debido a que estamos liberando más CO2 a la atmósfera y eso por una matriz energética no sostenible. Entonces, dicho estas palabras, quisiera presentar a Mariam para que ella pueda compartirnos desde lo que hace Libélula, cuál es la respuesta ante estos efectos. Adelante, Mariam. Hola Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por esta conexión tan potente con la importancia de tener estos espacios de conversación, gracias a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín. Voy a hacer una presentación breve sobre el cambio climático y el COVID. Voy a compartirles un momentito mi presentación. Está todo ok, ¿verdad? Listo. Hoy quiero hablarles de uno de los desafíos globales más importantes de nuestra humanidad, el cambio climático, y cómo ahora el contexto del COVID nos predispone a entender la importancia de abordar estos desafíos globales. El cambio climático es un desafío latente y uno de los más importantes en los últimos tiempos para nuestra humanidad. Hay una necesidad de urgencia de tener conciencia del impacto de nuestras acciones y de lo importante de la importancia que tiene cada persona con las decisiones diarias que tomamos. Quiero hacer una breve introducción del cambio climático. El cambio climático es una secuencia de acciones de causa y efecto. El cambio climático es la variación del clima a nivel global de la Tierra. ¿Qué lo está produciendo? El incremento de la temperatura global, que es el calentamiento climático, el calentamiento global. Pero ¿qué viene detrás de eso? La acción humana, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, altera la composición de la atmósfera. Esto produce el calentamiento global y finalmente produce el cambio climático. Los gases de efecto invernadero no son gases son malos. En realidad el efecto invernadero es lo que nos permite vivir en un planeta como este que es la Tierra, ¿no? Permite tener una temperatura promedio de 15 grados. El efecto del cambio climático es cada vez más evidente, ¿no? Tenemos años muy, muy calurosos, tenemos incendios forestales que duran más de lo debido y arrasan biodiversidad, arrasan incluso vidas humanas. Se registran los inviernos más fríos, los huracanes más poderosos de la historia, y así una serie de sucesos que nos evidencian, por supuesto, el impacto del cambio climático. ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros? Evidentemente esto es una acción producida también a raíz de la actividad humana, ¿no? Hemos arrasado con el 80% de los bosques primarios, y esto es una contabilización al 2014, somos muchísimas personas, vamos creciendo cada año, aumentamos 2.000 millones de personas más, y esto genera consumo de recursos de la tierra, genera desperdicios que van a algún lugar, porque tenemos cantidades de desperdicios o residuos que no se integran a ninguna cadena y quedan en el planeta y causan estragos al planeta para que funcione de manera adecuada. Hay una equidad creciente enorme, menos del 1% de las personas más ricas tienen el 45% de los recursos, y esto es un tema, la inequidad es otro de los desafíos globales que tenemos que enfrentar.
En el 2015, el mundo se pone de acuerdo y llama a la Unión y a poner compromisos nacionales para reducir las emisiones de carbono. Cada país acuerda una contribución al planeta y dice, al 2030 voy a reducir X gases de efecto invernadero. En el caso de Perú, Perú se ha comprometido a reducir el 30%. Eso ha sido un hito en la historia. El Acuerdo de París, que es como se llama, es uno de los acuerdos después de los derechos humanos más importantes de la humanidad, porque tiene un bien común y viene a fortalecer la existencia de nuestra especie, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Y aquí el año pasado se declara un concepto de crisis climática, ¿no? Una cosa es el fenómeno del cambio climático que se está produciendo por la exacerbación de la producción de gases de efecto invernadero, y otra cosa es la crisis climática. La crisis climática es la emergencia, el llamado a la atención a la urgencia de lo que tenemos que hacer para que las emisiones de carbono declinen o tengan un punto de quiebre. De hecho, en el 2020, según la ciencia, debiera los gases de efecto invernadero tener un punto de inflexión hacia abajo, porque la trayectoria, según la economía que tenemos, según las preferencias de consumo, cómo estamos produciendo la energía, cómo estamos produciendo las cosas que consumimos, nos llevan a una trayectoria de 5 grados, es decir, que el planeta se caliente 5 grados centígrados. Esto es desastroso, porque genera, imagínense, solamente con, me parece que con 3 grados o 2 grados, el nivel del mar puede subir de tal forma que desaparezcan islas del Pacífico o nuestras costas, ¿no? Con algunas políticas esto podría llegar a 3 grados, y con el Acuerdo de París, si llegamos a cumplirlo, la trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero nos puede llevar a 2 grados. Sin embargo, la ciencia nos pide que debemos ir al 1.5, y hacia eso debemos apuntar. Se requiere reducir alrededor de 50 gigatoneladas para poder lograr esto, ¿no? La ciencia ha sido clara, las emisiones en el 2020 es un año clave, tienen que declinar. Al 2030 debemos de haber reducido el 50% de las emisiones con respecto al 2017, y antes del 2050 tenemos que ser carbono cero en emisiones netas. De lo contrario, vamos a sentir los estragos muy fuertes del cambio climático. ¿Qué nos mostró el COVID? El COVID nos mostró que es posible llegar a reducir las emisiones, ¿no? Por supuesto que esto ha sido una coyuntura, ha sido una crisis global que trae temas sociales y económicos muy fuertes. Eso, digamos, equiparando entre el impacto negativo y el positivo. Sin embargo, pensando alrededor del planeta, nos dieron un golpazo en la cara en donde evidentemente dicen el humano ha intervenido o puede intervenir en el planeta para bien o para mal. Estamos en la era del antropoceno, que quiere decir que las personas estamos modificando el planeta. Estas imágenes son lindas, de Perú, de hecho, en la Costa Verde, en las primeras semanas de la pandemia hemos recibido muchísimas imágenes. Entonces, esto nos hace ver que el COVID, o que es posible hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo, en términos de emisiones, China estuvo paralizado algunas semanas. China es el 30% de las emisiones globales, y se registraron reducciones de 25% con respecto a los periodos anteriores, y esto es un impacto muy fuerte en el mundo, ¿no? Esto, dicho sea de paso, porque se cancelaron vuelos, no había manufactura, digamos, se paralizaron mucha de la economía, que, bueno, tiene un impacto, por supuesto, impresionante. Sin embargo, se tiene que repensar la forma de hacer las cosas, ¿no? Se nos ha sacudido muchísimo en 2, 3 días, cuando se tomaron la decisión de hacer la cuarentena, todo lo que rige nuestra sociedad, los patrones de consumo, y entre otras cosas. El planeta tiene enormes problemas, y esta figura me gusta mucho, porque te trae como las olas que debemos manejar como humanidad, ¿no? Primero estamos tratando de pasar el COVID, luego de eso vendrá probablemente una recesión enorme, pero la ola del cambio climático es una ola muy grande que tenemos que enfrentar como humanidad, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros en Libélula del desafío?
nosotros tenemos un propósito. El propósito de Libélula es luchar contra el cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? Forjando comunidades de transformación, con nuevos patrones de consumo, con nuevas decisiones, con empresas que tienen otra forma, otro modelo de negocio. Y aquí actuamos un poquito con las empresas privadas, ayudándolos a conocer su impacto en el planeta, mitigándolo y comprometiéndose a ser carbono neutral. En Perú hay varias empresas que están recorriendo el camino, con el sector público trabajando muy de la mano, por ejemplo, con el MINAM y con algunos otros ministerios para que se establezcan las condiciones habilitantes para que se pueda hacer un desarrollo bajo en carbono. Se ha establecido el plan de acción climática, la estrategia, se están probando opciones de mitigación. Somos Secretaría Técnica con la cooperación internacional para canalizar ese esfuerzo internacional en países como los nuestros, en donde hay muchísima oportunidad de reducir emisiones, no solo para nosotros, sino para otros. Tenemos una capacidad enorme de energía, de captura de carbono a través de nuestra hermosa Amazonía, que está en peligro cada vez, y con los ciudadanos en espacios como este, para poder mostrar el impacto del cambio climático y fortalecer la idea de que nosotros podemos hacer el cambio. No sé si voy bien, Alonso, con el tiempo, o aquí me detengo. Sí, si quieres finalizar de repente en algo breve, bienvenido. Sí. Bueno, aquí en realidad es dejando esta pregunta para todos, que luego vamos a conversar, y es importante pensar cómo cada uno se puede hacer cargo de este reto, ¿no? Cómo con pequeñas acciones puedo lograr un cambio. Es como la cadena de favores o la cadena de los efectos que tienen cada una de mis decisiones, ¿no? Es muy importante pensar qué energía puedo consumir, qué productos estoy consumiendo, a quién le compro, y con esas pequeñas decisiones se puede cambiar el curso del cambio climático, ¿no? Es bien importante, les dejo ese mensaje y como reflexión, luego conversaremos y le doy pase a Cristian Alonso. Muchas gracias. Gracias, Marian. Buena pregunta. Me hace pensar en un poquito el año pasado, sobre todo en las adolescencias y juventudes, se hablaba de la ansiedad climática, ¿no? Y cómo desde la psicología hay una capacidad de respuesta ante esta nueva condición que va a emerger en muchos de nosotros que queremos hacer algo, pero sentimos que el desafío es muy grande, ¿no? Desde el turismo igual. ¿Cuántos de los operadores a nivel nacional operan con fuentes renovables? Igual es las comunicaciones, ¿no? ¿Cuánto de lo que se comunica en prensa, escrita o no escrita, abraza el desafío que tenemos enfrente? Entonces, gracias, Marian, por esa pregunta generativa que espero que cultiven nosotros poquito a poquito. Vamos a dar pase a Cristian para que nos cuente también cuál es la respuesta a la lectura desde TNC. Adelante, Cristian. Gracias, Alonso. Gracias, Marian, por la presentación. En realidad, de todo, bueno, presentarme. Mi nombre es Cristian Contreras. Trabajo como especialista en infraestructura en The Nature Conservancy, TNC. Y les voy a contar un poquito más adelante en este primer bloque el trabajo que hacemos. No quería empezar sin antes agradecer al equipo de la Oficina de Sostenibilidad de la Facultad de Comunicaciones, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres por esta invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta sesión. Primero que nada, también mi saludo a todos los que nos acompañan esta noche, público en general, comunidad académica, en realidad para nosotros, quienes estamos trabajando en esos temas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, para preservar temas de biodiversidad, es importante estos espacios y cuantos más haya, ahí estamos contentos de poder compartir este trabajo que hacemos. Les quería comentar, brevemente quiero presentar a mi organización. Yo trabajo en The Nature Conservancy desde hace más o menos 3, casi 4 años ya. TNC es una organización de carácter de conservación. Tenemos como misión proteger las tierras y las aguas de las cuales depende la vida. Y tenemos presencia casi en 70 países trabajando en conservación de sitios claves para la vida, protección de flora, fauna silvestre, en fin. Yo les voy contando un poco hoy día de lo que hacemos, pero específicamente el trabajo en Perú. Voy a
si me regalan 10 segundos, voy a poner un video de unos 4 minutos que cuenta un poco la historia de TNC y cuenta un poco el trabajo que hacemos, y luego cerramos este primer bloque con algunas reflexiones sobre lo que estamos viviendo. Me regalan unos segundos para poner un video. Vamos acá. Proteger las tierras y aguas que dan vida a nuestro entorno es una tarea que involucra a todos y todas. El sector público, el sector privado y la sociedad civil podemos y debemos trabajar unidos para crear soluciones a los desafíos que enfrentan el medio ambiente y los recursos naturales. Por y para ello existe TNC, The Nature Conservancy, organización ambiental de alcance global. 7 décadas de experiencia en el mundo respaldan su trabajo en temas relacionados con el agua, la infraestructura sostenible, el cambio climático y la agricultura y la ganadería sostenibles, entre otros. En Perú, donde lleva ya más de 30 años, TNC implementa 3 grandes estrategias. La de océanos, enfocada principalmente en los retos de la pesca artesanal e industrial. La de agua, que, entre otras acciones, busca fortalecer mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Y la de infraestructura, que tiene como meta contribuir a la planificación de una infraestructura social y ambientalmente sostenible con un enfoque territorial. Profundicemos un poco más en la última estrategia. ¿Cómo trabajamos para lograr una infraestructura sostenible? En TNC planteamos hacerlo a través de 2 líneas de trabajo. Primero, mediante la intervención temprana, para que oriente una mejor toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno que participan en el desarrollo de infraestructura, cuyo beneficio alcance también a las poblaciones locales involucradas. Y segundo, con la promoción de una apropiada aplicación de la jerarquía de mitigación, que atienda los potenciales impactos sobre la biodiversidad durante el proceso de licenciamiento ambiental. De esta manera, logramos promover planificación de infraestructura sostenible, consolidar el proceso de licenciamiento ambiental, fortalecer capacidades técnicas de funcionarios del gobierno y actores clave, tanto a escala nacional como local, empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de las localidades en las que trabajamos, con especial énfasis en las comunidades nativas de la Amazonía peruana, brindando información sobre gestión de recursos, derechos y deberes, entre otros, y reducir los impactos sociales, ambientales y sobre la biodiversidad. Un ejemplo de este trabajo es la promoción de energías limpias, como las energías renovables no convencionales, eólica y solar, en la etapa de planificación de políticas públicas energéticas. Dado que nuestra estrategia se asienta sobre el trabajo multisectorial, nos apoyamos en diversos aliados. En el Estado, coordinamos y articulamos esfuerzos con diferentes entidades, como ministerios de los sectores economía, ambiente y energía, oficinas de planificación y licenciamiento ambiental, gobiernos subnacionales, entre otros. En el ámbito de la sociedad civil, trabajamos con instituciones académicas y científicas, ONGs, población local y comunidades locales. Y en el sector privado, nos apoyamos en gremios representantes del sector infraestructura y energía. Gracias a nuestro trabajo consensuado y articulado, basado en evidencia con análisis integrados de territorio, vamos alcanzando pasos en la adecuada aplicación de la jerarquía de mitigación, reduciendo nuestro impacto ambiental y contribuyendo a salvaguardar la naturaleza con el apoyo de una infraestructura sostenible. Hoy sabemos que el cambio es posible. Lo primordial es que el camino sea en conjunto. Bien, ya para cerrar esta primera parte del bloque, en realidad espero que este video les haya permitido conocer un poco de lo que hacemos. Yo solamente quería poner algunos temas también en reflexión para los siguientes bloques que
van a continuar. Miren, en realidad, ya lo ha presentado de manera muy correcta Marian antes, y agradezco eso, porque me permite ir a un poco al detalle. Muchas de las cosas, estamos viendo que muchas de las cosas, de la manera como hemos actuado en la intervención a la naturaleza, nos está pasando factura hoy día. Estas pandemias que se vienen dando en el mundo, si quieren, hablamos de cambio climático, hablamos de los impactos de la pandemia hoy día, el COVID-19, tienen que ver con nuestras malas decisiones de las actividades humanas sobre la naturaleza. En los siguientes bloques yo voy a detallar un poco más sobre eso, pero quiero dejarnos con esta reflexión. En realidad hay que ser conscientes que nuestra generación está en un momento súper importante, porque estamos en capacidad de poder tomar decisiones que puedan cambiar el curso de lo que se viene. 10, 20 o 30 años en adelante, quizá eso ya va a ser irreversible. Ya por más inversión que le pongamos, por más motivación que tengamos en querer revertir esta situación, va a ser bastante difícil, porque el impacto está sumando cada vez la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la manera como estamos alterando ecosistemas y hábitats que naturalmente, donde normalmente se desarrollan la vida de fauna y flora silvestre. Estamos forzando, interviniendo en esos espacios de una manera agresiva que está pasando factura hoy día. Yo les dejo como reflexión de que en realidad, como generación, todos nosotros estamos en un momento que podemos cambiar las cosas, que podemos poner esas decisiones desde el lado académico, desde el lado trabajando, si somos funcionarios públicos, si trabajamos en el sector privado, si somos personas del día a día, digamos, en las acciones del día a día. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros para poder revertir esta situación? Y hay mucho que hacer, y eso vamos a seguro compartirlo con Marian también en los siguientes bloques. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias por esa presentación, ese video inspirador. Yo quería acotar que el otro día, bueno, leí un artículo en relación a si es que el cambio climático se había detenido o no, y el COVID, las industrias, que no hay transporte, pero lo cierto es que la crisis climática, como la vivimos el día de hoy, el aumento de la temperatura va a continuar. Por más que dejemos como sociedad, como personas, de emitir, hay un aumento progresivo que está sobre la marcha para el futuro. Lo que nos toca es adaptarnos como sociedad y, en la medida de lo posible, regenerar la vida lo más que podamos. En ese sentido, sobre ese marco, este segundo bloque es para entender desde la perspectiva de Libélula y de TNC, ya cuando chambeaban y trabajaban fuertemente en términos de instrumentos de política y en proyectos a escala local y nacional, habían desafíos para implementar los proyectos y acciones. ¿Cómo es que el COVID ha acentuado estos desafíos? ¿Cómo ha abierto otros desafíos en sus organizaciones en general? ¿Y cómo han reaccionado las mismas? Sí, comenzamos con Marian para que nos cuente un poquito eso. Gracias, Alonso. En Libélula, a ver, el COVID nos pone a prueba muy fuerte, y una de las capacidades que sale a relucir ahora es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una capacidad que se va a volver, que se vuelve estratégica en estos tiempos de COVID. La resiliencia es cómo gestionas la crisis y vuelves, digamos, la afrontas y la superas, ¿no? Y aprendes. Desde Libélula, nosotros como organización hemos puesto siempre al centro de todos los colaboradores, y por ejemplo hemos tomado la decisión de seguir con trabajo remoto en realidad ya como una adopción, como una práctica adoptada por siempre, ¿no? Habrán otros modelos, porque algunas personas no podrán, digamos, hacer trabajo remoto siempre por condiciones especiales en el hogar, los retos que tiene trabajar desde el hogar. Yo misma también lo tengo, pero es una adopción importantísima. Está acorde con como tú decías, hay muchos temas de emisiones de carbono que se evitan. Hay temas de bienestar personal por compartir más tiempo con tu familia, reducir tiempos de traslado, etc. Con nuestros clientes, muchos de los clientes están evaluando el teletrabajo como una opción, como una práctica ya perenne en sus organizaciones. Muchos están
tomando la decisión de no volver al menos hasta diciembre y hacer una evaluación de cuál es el impacto que ha tenido el teletrabajo, ¿no? En la parte personal y en la parte ambiental también, ¿no? Y esto supone cambios enormes. Desde nuestro lado, por ejemplo, devolver la casa que teníamos alquilada enorme y pasar a algo más pequeño y tener otro tipo de interacciones o buscar otra forma de relacionarnos. Nosotros estamos en la consultoría y ha sido muy fácil ser resilientes en el sentido que muchas de nuestras consultorías han podido pasar a lo virtual, ¿no? Y eso es un reto porque no le pasa a todas las organizaciones. Como tú decías, ha habido un impacto muy fuerte en las emisiones que se botan a la atmósfera, pero hay otras también, como se ha seguido deforestando en la Amazonía, lamentablemente por una falta de control debido al COVID, debido a que las personas no puedan trasladarse a sus trabajos, etc. Pero desde Libélula hemos adoptado el teletrabajo como una práctica y estamos calculando esas emisiones y ayudando a nuestros clientes a ver de qué forma eso impacta también en sus negocios y puede quedar una práctica perenne. Gracias, Marian, por ese alcance. Sabemos que Libélula trabaja cerca al gobierno, asegurando que los instrumentos de política se cumplan, y también tiene proyectos en escala regional. En Arequipa, en Ucayali, ¿no? Ese es el proyecto de gestión CC, que es el proyecto que está probando las medidas de mitigación, que fueron parte de las medidas para que el país se comprometa a las reducciones de emisiones, ¿no? Tenemos retos ahí porque no podemos trasladarnos y hacer algún tipo de mediciones o de impulsar los proyectos. Sin embargo, localmente se avanza, se está haciendo mucho trabajo de gabinete ahorita hasta que se pueda desplegar los temas de energía y los temas de bosque en Ucayali, en Pucallpa puntualmente, que es el punto de referencia. Excelente, Marian. Y con ese atajo, Cristian, ¿cuál ha sido el efecto directo de las acciones de TNC en ese contexto de COVID? ¿Cómo se han recompuesto? Cuéntanos un poquito, por favor. Gracias, Alonso. Sí, en verdad, bueno, nos ha tocado, al igual que muchas organizaciones, y que el tipo de trabajo que tenemos permite hacerlo, y continuar el trabajo, igual desde casa, en lugares, digamos, que eviten el respeto del confinamiento social en el cual hemos estado hasta hace poco, pero igual creo que en adelante también hay una manera en que ha funcionado el trabajo, el teletrabajo, digamos, para la forma como venimos nosotros desempeñándonos. Entendemos que eso no funciona igual en todos los tipos de trabajo. Lo positivo, digamos, en el caso del trabajo que hacemos, es que sí, digamos, el Internet, las plataformas como el Zoom, en fin, Skype, han permitido acercar el trabajo y no detener mucho de lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, sí, comparto también esta sensación de que en estos momentos estamos, creo, frente a una oportunidad. Hay que verlo de esta manera, en realidad. Estamos viviendo efectos y día a día vemos pérdida de vidas humanas por infección directa del COVID en muchas personas en el mundo, en Perú. Las cifras se mantienen, vemos igual una economía que tiene que reabrirse. En el caso, no solamente pasa en el Perú, estamos viendo noticias en todo el mundo que pasa esto, ¿verdad? Sin embargo, creo que la agenda en estos momentos debería reflexionar, la agenda política, digamos, la agenda de los países, de toma de decisiones, de planificación, y poder incorporar debidamente las consideraciones climáticas y ambientales. Miren que hasta ahora, y si ustedes ven, es cuestión de ver las noticias, ver un poco lo que vemos en el día a día, en las noticias, que en principio, como respuesta a la contención de los contagios, tuvimos mandato de confinamiento, de cuarentena, ¿verdad? Que funcionó muy bien en las primeras semanas, pero luego esto fue perdiendo un poco de peso, propio de la propia necesidad de las personas de tener que salir a buscar el ingreso del día a día. Pero luego de esto, de esta agenda de salud pública, acompañó una agenda social. Ustedes recordarán en los famosos bonos que el gobierno y las diferentes maneras que ha estado abordando para poder tratar de paliar un poco esa reducción de ingresos durante las etapas de confinamiento. Luego tenemos también una agenda de educación, digamos, donde ya los niños o los adolescentes tienen que tener los mejores recursos para atender
desde casa y evitar, digamos, asistir a los colegios. Y hemos visto también finalmente una agenda económica, con las famosas fases de reactivación económica, y que tienen plan de recuperaciones, tienen los planes de reactivación, plan de estímulo económico. Pero una pregunta que nos hacemos acá es, ¿y qué pasa con las consideraciones ambientales y climáticas? Sería un grave error y una enorme oportunidad perdida si nosotros postergamos esa agenda y nuevamente volvemos a los estándares que teníamos pre-pandemia. Digamos, volver a la nueva normalidad, es decir, volver a lo que hacíamos en marzo, en febrero, en enero, hace algunos meses nomás, sin considerar que esta pandemia que estamos atravesando hoy día ha tenido un origen justamente por la intervención que tiene el ser humano en los espacios naturales de donde habitan especies de fauna, por ejemplo, ¿no? Silvestre, y esto ha generado, pues, ha desencadenado pandemias, la pandemia que conocemos hoy día. Y esto no es nuevo. Ustedes conocen que gran parte de las enfermedades humanas son de origen animal, casi el 60% de ellas, y no son recientes. Hablamos del paludismo, la tuberculosis, la rabia, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, el impacto del ser humano sobre la naturaleza ha sido más intenso, ha sido más fuerte, más agresivo, de tal manera que hemos desencadenado también enfermedades emergentes, ¿no? Casi el 75% de las enfermedades emergentes hoy día en humanos son de origen animal. Y estamos hablando, por ejemplo, ahí de los SARS, a cuya familia pertenece el coronavirus, estamos hablando de los MERS, Zika, ébola, las gripes aviares, en fin, todas estas epidemias que hemos tenido hasta ahora. El problema es que de no cambiar la actitud que tenemos con respecto a la naturaleza, podemos estar gestando nuevas pandemias que puedan ser más agresivas y más frecuentes al futuro. Entonces, en estos momentos, todo parece indicar que si nosotros no cambiamos nuestra forma de nuestra aproximación con la naturaleza, este COVID-19 no va a ser el último que estemos nosotros conociendo y generando, ¿no? Buenazo, Cristian. Muchísimas gracias por esta lectura diversa que traes al webinar. Yo soy súper transparente también con mi posición y el otro día leía en un diario el número de mujeres violentadas durante el contexto. Me duele muchísimo saber de que esa violentación no solamente a la naturaleza, sino se da en los seres humanos. Es decir, hay un principio de violentación, de explotación, de maltrato a la vida en todas las escalas y sentidos, que nos ha llevando a estas situaciones, que nos ha llevado y que nos podrá seguir llevando, que tenemos que evitar. Pongo 3 ejemplos concretos. Ayer leía que se continúa el tráfico de humedales en la Sierra de Lima. Leía también que durante el contexto de la pandemia en los ríos amazónicos se sigue trasladando los materiales para reventar los bosques en nuestro país. Y ahorita veía una noticia en relación a Paracas, ayer, una posición que sacaba la SPA sobre el proyecto. Entonces, estamos viviendo que nuestro país es un país pluricultural, mega biodiverso, se está enfrentando a una práctica desastrosa que guarda correlación con lo que sucede a nivel global. Entonces la pregunta ahí es, en este escenario complejo, ¿cuáles creen ustedes, Marian, Cristian, son los alcances, son los procesos, son los modelos que organizaciones líderes como Libélula y TNC pueden acelerar en el Perú, teniendo en cuenta, y lo digo también súper claro, que en la agenda política de nuestro país, en la agenda ambiental, a veces, en términos de discurso político, se rehúsa la gestión integrada de residuos sólidos? ¿Cuál es su lectura? Marian. Gracias, Alonso. Tú has tocado un punto interesante, ¿no? Cómo el ser humano violenta la propia especie, violenta el planeta, y creo que uno, volviendo un poquito al inicio, es cómo hemos perdido esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y uno no cuida lo que no quiere, ¿no? No protege lo que no quiere, no protege lo que considera valioso. Una de las cosas, por ejemplo, en lo que tú decías, en términos, y lo que dice Cristian también, cómo es que reactivamos a un país sin dejar de lado la agenda ambiental, ¿no? En un país como el nuestro, en donde los temas sociales son muy fuertes,
¿Cómo le dices a una persona recicla porque, ¿no? Es importante para el planeta cuando no tiene que comer, ¿no? O una persona que no puede acceder a educación, no es violentada. Tenemos un problema muy complejo que afrontar. Las organizaciones tenemos una responsabilidad enorme, como decía Cristian, una oportunidad de hacer un cambio. Nosotros desde Libélula lo que impulsamos es siempre poner por delante la agenda ambiental. Digamos, si no tenemos un planeta en donde vivir, no tenemos un planeta en donde hacer negocios, ni nada, ¿no? El planeta es un sistema perfecto, y lo interesante son estos indicadores en donde van a surgir nuevas pandemias producidas un poco por el hombre o por el efecto del hombre. Al ser el planeta un sistema perfecto, probablemente cuando uno tiene fiebre, cuando uno tiene un bicho dentro y le da fiebre, esta fiebre combate. Entonces, el planeta está combatiendo un poquito lo que le está haciendo, lo que le está impactando. En Libélula de lo que nos hacemos cargo es de trabajar con las organizaciones para que no dejen de lado la agenda política, con instituciones para al desarrollar, digamos, por ejemplo, obras por impuestos, infraestructura verde considerada, y entender la sostenibilidad como el triple impacto. La sostenibilidad tiene un tema ambiental, social y económico, por supuesto, y trabajando de la mano con la sociedad civil. Hemos formado muchas comunidades, tenemos comunidades regionales en donde trabajamos con los ministerios del ambiente, digamos, de Latinoamérica y Caribe, para que se generen las políticas o las condiciones para que se desarrollen modelos de negocio o economías bajas en carbono. Evidenciando a través de algunas comunidades de empresas privadas las buenas prácticas para que el resto de empresas vean que es una responsabilidad ética hacerlo, y negocio también, ¿no? Impulsando también estos proyectos como de política pública, porque el gobierno establece las reglas del juego, pero quien mueve la economía es la empresa. Entonces, es un reto enorme para las organizaciones repensar su modelo de negocio, el propósito social y ambiental, y esta era del capitalismo de los stakeholders, que lo que trae es que las empresas tienen que darle valor no solo a los accionistas, sino tienen que darle valor también a los proveedores, a los clientes. Y de aquí hay algo bien interesante, ¿no? 6 de cada 10 personas o consumidores, según una encuesta de KPMG, si no me equivoco, declaran que exigirán a las empresas que tengan un valor ambiental o social. Entonces, se mueven muchos elementos del ecosistema, en donde tenemos que ser claros en la propuesta de valor que damos como empresas para lograr un modelo de negocio distinto, que sea sostenible y amigable con el planeta y también con las personas. Gracias, Mariam. Gracias por compartir estos alcances desde Libélula. Cristian, ¿cuál es tu lectura, posición sobre escenarios futuros? De repente nos puedes contar un poco más en los contextos de ecosistemas que tú trabajas y TNC trabaja, cómo va a ser esta adaptación o esta nueva normalidad para ustedes. Sí, Alonso, gracias. En realidad, parte de la tarea que hemos venido desarrollando está en la línea de reforzar esos elementos ambientales y de consideraciones climáticas al momento de la planificación, por ejemplo, de infraestructura. Nosotros, en la estrategia de TNC de infraestructura en Perú, lo que velamos es que alcanzar un balance entre conservación y desarrollo. Es decir, si hay infraestructura que tiene que realizarse, me refiero, por ejemplo, a carreteras, hidrovías, puentes, aeropuertos, líneas centrales eólicas, solares, que se desarrollen aquellas, digamos, que
tengan beneficios económicos financieros, como es lógico, pero también que atiendan, que recojan los elementos, las preocupaciones sociales de las comunidades que habitan en los lugares donde se desarrollan estos proyectos, y también las consideraciones ambientales o de biodiversidad, ¿no? Muchas veces nuestro enfoque es un proyecto, por ejemplo, si está bien ubicado técnicamente, cuánto, digamos, me va a retribuir financieramente, de manera financiera, en cuanto a los ingresos que puede generar un tipo de infraestructura, el retorno de inversión. Pero es importante también considerar los espacios donde se desarrolla esto. Entonces, cómo nosotros promovemos a través de la planificación de infraestructura que se recoja también consideraciones ambientales y sociales y con una aproximación territorial. Es súper importante promover el ordenamiento territorial para cualquier cosa que hagamos. Nosotros desde TNC siempre hemos apostado por soluciones sistémicas, es decir, soluciones que van más allá de las particularidades de ciertos contextos. En este caso, ¿cómo podríamos proponer asumir esto? Estamos ahora mirando el desarrollo del COVID-19, la pandemia, cómo esto está evolucionando, está mejorando, estamos empeorando, cómo está la famosa meseta. Tenemos un conjunto de acciones de parte del gobierno y de parte también de las personas para poder prevenir y evitar tener mayores contagios. Sin embargo, si vamos nuevamente, voy a machacar en esto, vamos a perder la oportunidad si solamente pensamos en esta pandemia. Si pensamos en la epidemia, en la pandemia como elemento al cual debemos atender, estamos pensando solamente en algo muy puntual. Deberíamos cambiar la forma del modelo, tener un nuevo contrato social, una manera de repensar nuestra relación con los ecosistemas naturales, los servicios ecosistémicos. Yo quería, y esto va de la mano, Alonso, con un tema también de un cambio de chip. O sea, siempre podemos exigir nosotros a las autoridades, a los inversionistas, que hagan el trabajo también ellos, que incorporen esas variables dentro de la forma como operan, pero también por parte nuestra. No, por parte nuestra hay que también incentivar un cambio de el comportamiento de las personas, digamos, en donde podamos internalizar ya la necesidad de valorar debidamente los ecosistemas y los servicios ambientales. Yo voy a concluir esta parte con un comentario. En realidad, hace un momento, quizá no lo mencioné, cómo este contexto está cambiando nuestro trabajo. Y yo te decía de que de momento muchas de las cosas que estamos atendiendo las atendemos, digamos, desde la comodidad en ese momento, pues, los hogares de las personas que trabajamos en TNC. Sin embargo, y hay un impacto importante cuando, por ejemplo, nosotros vemos los lugares donde trabajamos. La Amazonía, por ejemplo, para la estrategia de infraestructura es una geografía priorizada. Y en la geografía, en la Amazonía, estamos viendo diversidad de cosas que pasan con las áreas protegidas, por ejemplo, que ante un confinamiento de las personas han visto reducidas sus niveles de vigilancia y monitoreo. Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa con poblaciones indígenas, ¿no? En donde en un primer momento, en las primeras semanas, contuvieron muy bien los contagios, pero luego, producto de las propias dinámicas sociales, es decir, el retorno de personas desde pobladores de las comunidades, desde ciudades hacia estas comunidades, y la necesidad de las personas de acceder al bono social, digamos, hicieron de que se empiecen a abrir esas comunidades y los contagios empiecen a aparecer. Yo quiero nomás resaltar unas cifras que anoté acá que me parecen súper dolorosas, ¿no? O sea, más allá de todo lo que vemos en el día a día, en comunidades indígenas también que tienen un contexto completamente distinto de oferta de servicios, de salud, de educación, en fin, toda la oferta social que el gobierno puede dar. Ya tenemos más de 3.600 contagios en Amazonía, con más de 380 personas fallecidas, ¿no? Y si miramos la Amazonía, más allá de nuestras fronteras, Brasil es otra historia también que muy dolorosa también. Entonces, esto puede de algún momento también desencadenar que si la pandemia avanza en estas comunidades, podemos perder muchas de ellas, que son comunidades de algunas pocas familias. Pues se pierde también su cultura, se pierden las sabidurías y los conocimientos ancestrales, ¿no? Y cada vez nos estamos aproximando más a reservas incluso territoriales de indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces, para nosotros sí nos afecta un montón el hecho de que no poder estar atendiendo las cosas que hacíamos en estos lugares porque hay emergencias más inmediatas y graves que atender en ese momento, ¿no? Gracias, Cristian. Buenazo. Sí, el desafío es súper grande. Creo que eso trasciende de ecólogos, de ingenieros, de conservacionistas. Va en general para todos y todas. No obstante, quiero anotar que uno quizás de los principales industrias detractoras de los esfuerzos que como Libélula y TNC y otras organizaciones en el Perú a nivel global impulsan desde hace 50, 60 años, es la industria de los combustibles fósiles.
Es una industria gravitante que inyecta dinero para detratar políticas y para seguir asegurando una matriz energética que nos revienta en los océanos, que nos revienta en los bosques, entre otras cosas más, entre otros ecosistemas más. Así que lo digo porque hay que resaltarlo, ¿no? Es como los problemas sistémicos hay que abordarlos y hay que ver qué elemento tenemos que retirar del sistema o introducir para poder catalizar un cambio sostenible en el tiempo. Y ahí justo la ciudadanía empoderada, informada, consciente, proactiva, transformadora, es la que tiene que sostener ese cambio hacia el futuro. Y me gustó mucho, no sé quién dijo de lo de generación, pero es como hoy tenemos la posibilidad desde julio de 2020 de ser parte de esa generación que genera, que suma, que cuida, que protege, que critica y que posiciona el desafío con la solución, que está disponible. La solución no es tecnológica, es reconectarte contigo, con la sociedad y con la naturaleza de una manera más armoniosa. Dicho esto, vamos a entrar a un proceso de intercambio de unas preguntas que han surgido en este espacio, y hay una, creo que Marian y Cristian la pueden responder. La cito: en otras épocas, otras enfermedades han traído cambios fuertes en la sociedad. ¿Será el COVID un punto de inflexión en nuestra sociedad? ¿Qué opinan? Marian, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sin duda el COVID va a ser un antes y un después, ¿no? Eso es evidente en nuestras prioridades como personas, en las prioridades como empresas, y además nos ha mostrado en la cara cómo es que tenemos impacto en la naturaleza. El COVID marca, de hecho, para nosotros también una organización, yo no sé, yo me imagino que cada uno personalmente ha hecho una reflexión, porque hemos tenido semanas en donde hemos podido estar en casa, prohibidos de ver a nuestras familias, prohibidos de abrazarlas o incapacitados de poder tener otro tipo de acceso al trabajo, ¿no? Es importante, como dice Cristian, pensar que esta no es una pandemia en sí, y como tú dices, Alonso, pensar de manera sistémica. El problema que tenemos nosotros es que pensamos que los eventos son aislados, y en realidad el problema que estamos viviendo del COVID y el problema de cambio climático es un problema sistémico. Estamos funcionando como sistema social, como sistema económico mal. Necesitamos abordarlo de esa forma y plantear soluciones sistémicas. Sin duda el COVID marca un antes y un después. Yo personalmente creo que va a ser un cambio positivo. Creo que las empresas se van a repensar, las personas, al tener una reflexión personal y profunda, te hace tomar las decisiones de manera más consciente. Es importante poner a disposición información para que las personas puedan tener más a conciencia y con mayores variables de decisión cuando consumen un producto, cuando acceden a algún servicio, ¿no? El COVID nos ha demostrado que cada uno tiene un efecto en el otro. Entonces, para mí, sin duda, el COVID marca un antes y un después. Gracias, Marian. De repente, Cristian, también puedes responder la pregunta. Tenemos una también, Cristian, para ti, que es, ¿TNS está impulsando algún proyecto de energía renovable? Si es así, ¿cuál es? Gracias, Alonso. Sí, me ha gustado este último comentario también y quería enfatizar en eso, Alonso y Marian. Creo que hemos abordado un tema del cual me gusta hablar un montón, que es el tema del sistema, ¿no? En realidad, cuando entendemos a la Tierra como un gran sistema que está conformado por múltiples componentes como los seres vivos, entre ellos seres humanos, flora, fauna, los ambientes abióticos, en fin, todo el sistema, hay que entender que cualquier elemento que pongamos nosotros o modificación que causemos en uno de los componentes va a alterar en mayor o menor medida, y de manera directa o indirecta, a los otros. Va a alterar esas relaciones. Y sucede, es el mejor ejemplo, el cambio climático, ¿no? Si, digamos, muchas emisiones está generando cambios a la temperatura, que eso va a desencadenar luego mayor cantidad de lluvia, va a generar olas de calor, olas de frío, en fin, ya sabemos más o menos un poco la historia. Lo que estamos viendo con el tema del COVID-19 y la pandemia es similar, ¿no? Porque el tema de la salud humana está también articulada o interconectada con lo que es la salud de las especies de fauna silvestre, por ejemplo, y la salud de los ecosistemas. Entonces,
hay un tema importante ahí que debemos considerar, que cualquier acción que hagamos sobre bosques, sobre océanos, eso va en el mediano, en corto plazo va a generar también un impacto en otras cosas, ¿no? Súper de acuerdo con eso. Esta pregunta, Alonso, que me hacía sobre si tenemos proyectos de energías renovables, en realidad, TNC, en el marco de la estrategia de infraestructura, estamos más apoyando una agenda de una matriz diversificada sostenible. Nosotros no trabajamos por ahora con algún proyecto específico, lo que estamos trabajando es a nivel de política, con generar mejores condiciones para que los proyectos de renovables digamos, compitan en igualdad de condiciones con otros proyectos como son el gas, por ejemplo, o las hidroeléctricas, y aquellos que sean los de menor impacto y los que sean más amigables con el ambiente, con las poblaciones locales, son los que deberían ser, digamos, priorizados. Nuestro trabajo es un poco apoyar la toma de decisiones a través de herramientas, a través de espacios de discusión con diferentes actores para poder hacer ver, digamos, desde nuestra posición como organización en temas de conservación, cuáles son esos aspectos o consideraciones que se deben abordar cuando se va a plasmar nuevos proyectos de generación eléctrica. Entonces, nuestro trabajo está más por ahora a nivel de policy, en el apoyo al gobierno, al sector privado, a las comunidades, para poder conocer mejor los impactos de cada tipo de proyecto. Gracias, Cristian. Antes de darle la pregunta que le han compartido a Marian, quería acentuar que una respuesta es la respuesta técnica científica que le damos de las organizaciones. Cuán importante va a ser que continuemos reforzando la respuesta desde el saber andino amazónico, las comunidades, los guardianes, los abuelos, las abuelas a nivel nacional siguen en pie de lucha, resisten este proceso desde hace muchos años, desde la época colonial inclusive, y hoy día tienen diferentes recursos disponibles para poder enfrentar desde la salud y poder enfrentar desde el ámbito forestal todos esos impactos que el extractivismo nos pone frente. Entonces, lo digo porque es súper importante que en general abramos una discusión de qué perspectiva de progreso, desarrollo, transformación queremos incubar en nuestro país, una perspectiva importada, una perspectiva combinada, una perspectiva local, y sobre la base de qué principios ecosistémicos y sobre todo el sentir más sutil. Bueno, y eso, y otra reflexión antes que Mariana entre era cuál va a ser el rol de las universidades como la San Martín, como cualquier universidad pública y privada a nivel nacional para sostener estos esfuerzos en el futuro y para acelerar una educación para la transformación, no una educación solamente para profesionalizar el talento de la gente. Marian, la pregunta que tienen para ti es, el COVID trae como aspecto positivo la sostenibilidad ambiental. ¿Cuánto cree que dure este reparo del ambiente y cómo va a afectar posterior a ello cuando se empieza a contaminar nuevamente el ambiente? Bueno, ya vimos que la calidad del aire ha empeorado nuevamente en Lima, por ejemplo. Marian, ¿qué opinas? Alonso, antes de pasar a la respuesta, la pregunta, interesante el énfasis que dice sobre el aprendizaje andino o la enseñanza andina, ¿no? Hay una tendencia enorme de volver también a cómo funciona la naturaleza, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. Y creo que toca a las organizaciones y a las personas pensar de esa forma también, ¿no? Cómo hacemos soluciones o cómo hacemos modelos de negocio pensando en cómo funciona la naturaleza. Un árbol, por ejemplo, no tiene residuos, no tiene basura. Y las hojas que caen vuelven a ser aprovechadas por la tierra y pasa a la raíz. El problema de la basura es un error del diseño, no es un error del proceso. ¿No? ¿Cuánto va a durar esto? La verdad es que me encantaría saberlo, es bien difícil precinarlo. Lo que sí sé es que queda en nosotros un impacto evidente de que tenemos que tomar conciencia y tenemos que tomar las medidas necesarias para que no se repita esta crisis. Estoy segura que el 100% de las personas que estamos ahora no quieren que se vuelva a repetir una pandemia o una crisis como esta, ¿no? Suponen muchísimos retos, suponen cambiar de mentalidad, supone repensar las bases en las que
establecidas nuestra economía, nuestras decisiones, nuestras prioridades como personas. Yo espero, la verdad, que esto no sea un cambio de momento, espero que no sea una reflexión de muy corto plazo. Es importante, y hacia eso estamos en Libélula, recordando la importancia de pensar en el planeta, de pensar en el impacto que tiene cada una de nuestras decisiones en cadena, y de que se plantee la crisis climática como un tema sistémico, que no tiene que ver cómo funciona el planeta en sí, sino es cómo tomamos nuestras decisiones y cómo desarrollamos los modelos de negocio y cómo los gobiernos plantean el modelo de desarrollo del país, ¿no? ¿Cuáles son las políticas, las prioridades? ¿A qué le das el lugar que tiene en la estructura política y económica, ¿no? Gracias, María. Y a propósito, justo hace un par de días el presidente de la República dio a conocer la nueva fecha de las elecciones. Con eso cerramos, Cristian, en perspectiva, desde la organización, desde TNC. ¿Cómo ves estos 8 meses que vienen? ¿Sientes que la agenda ambiental puede transformarse? Es decir, dejar de ser una agenda ambiental y estar dentro de sectores energéticos productivos. Tú que trabajas fuertemente en contextos amazónicos, locales. Mira, te digo un poco por la experiencia de lo que nos ha tocado un poco transitar, cuando nos toca un poco conversar con autoridades, con la clase política, digamos, en el país. Yo creo que todavía esto, lo mencionaba hace un momento, tenemos que ver a esta pandemia como una oportunidad, porque en realidad, o sea, tratar de cuál es el provecho que sacamos de ello, porque la agenda ambiental en realidad ha sido bien postergada, ¿no? O sea, hay intentos de funcionarios que quieren sacar adelante, pero todavía el sector tradicional de planificación en el país es una cosa, no es un tema crítico, por así decirlo. Entonces, siempre lo ambiental no vende, en realidad. Uno digamos, tiene que ser creativo en la manera como aproxima o cómo puede lograr, digamos, internalizar parte de equilibrios ambientales en procesos. Porque normalmente no es algo de que naturalmente caiga, como sí son, por ejemplo, hoy día, los temas económicos, los temas financieros, ¿no? Los temas de desarrollo, de competitividad, de no parar la economía, ¿no? Entonces, una cosa no tiene que ser excluyente de la otra. Podemos apuntar a un país que sea próspero, que crezca, digamos, pero la agenda social y ambiental no debe descuidarse, no debe ser un complemento o no debe ser un elemento que nos sirva solamente para poder llenar un espacio que nos puede generar algún ruido, sino tiene que tomarse una conciencia de que en realidad eso es súper importante, tan importante como otros puntos. Yo, por ejemplo, como resultado de esto, les dejo una pregunta, ¿no? A todos acá, ¿no? Creo que es una locura esto, porque hemos sido testigos por primera vez, creo, en la historia, digamos, reciente, ¿no? ¿Qué ha pasado en el planeta cuando hemos estado ausentes, ¿no? Cuando hemos estado ausentes, me refiero, hemos estado confinados, ¿no? ¿Qué ha pasado en el planeta? Y básicamente creo que nosotros, y ya vimos algunas láminas que compartió Marian también, de lo que ocurría en los primeros 30 días, donde la cuarentena funcionó mejor, ¿no? Veíamos la biodiversidad retomando algunos espacios, por ejemplo, la Costa Verde, bueno, ya no voy a entrar en detalle, ustedes tienen toda la información ahí en las redes, en las noticias, ¿no? Los niveles de contaminación bajaron, como tú mencionabas también, Alonso, de una manera importante, las emisiones, la calidad del agua, del aire, en Lima, pues, ni siquiera estamos yendo a poner ejemplos de otras realidades, sino acá nomás, si quieren hablando de Lima, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de deforestación, también los niveles de deforestación están bastante elevados en la Amazonía peruana, se lograron reducir hasta un 30% en los 2 primeros meses de cuarentena. Entonces, hay cosas, creo que esto nos da una lección de que hay cosas que podemos nosotros mejorar. Lógicamente, este contexto, digamos, de cuarentena fue un encierro, digamos, forzado, ¿no? No es una cosa que resulta de una decisión, digamos, de poder mejorar el planeta, sino más bien tuvimos un efecto colateral a partir de nuestro encierro, nuestro confinamiento, digamos, para poder evitar los contagios, pero vimos cómo cambió. Y cito acá lo que mencionabas, Alonso, también, porque es verdad, una vez que esto se abrió, nuevamente volvemos a los niveles pre-pandemia, digamos, a la normalidad que conocíamos antes de marzo. Entonces, creemos que hay una evidencia de que permite ver que sí, con nuestras acciones, si podemos mejorar un poco esto,
puede también mejorar la biodiversidad, los niveles de contaminación, los bosques, los recursos, entre otros. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, María. Es muy emotivo para mí porque cada espacio de interacción creo que si es que siembra un sentido de pregunta que nos llevamos a la almohada para continuar con ánimos, para redescubrirnos y para regenerar y para amar, bienvenido. Esperamos que esta hora y cuarto haya sido útil, que emocionalmente les haya servido para repreguntarse varias cosas sobre de dónde vienen los recursos, servicios, bienes que consumimos día a día, y para que mida su huella de carbono también a nivel personal y a nivel institucional. Y en general, gracias a la Universidad San Martín por hacer esto posible. Tengo la expectativa de que la universidad se convierta y siga convirtiéndose o mantenga esa posición de generar espacios críticos, de diálogo, de diferentes perspectivas y una diversidad de corazones y talento como el que hemos tenido con Mariana y con Cristian. Muchísimas gracias. Quiero compartirles que el próximo viernes va a haber un espacio igual de intercambio potente sobre nuevas rutas del turismo interno sostenible en el marco o a raíz de la reactivación económica. ¿Esto cuándo es? El próximo viernes 17 a las 5 de la tarde. Dicho esto, muchísimas gracias y llévense esas preguntas a la almohada para tomar mejores decisiones como sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias.